Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Hola, buenos días. Hoy tengo el honor de contar con la presencia de Victoria Cadarso. Ella es psicóloga por la Universidad Complutense y formada en 8 psicoterapias diferentes en la Universidad de Comillas y en Estados Unidos, entre las cuales está la psicología energética. Ha hecho distintas formaciones en técnicas de vanguardia para facilitar procesos de cambio cortos y eficaces como EMI Somatic Experiencing, MDR, PNL, terapia de apego, entre otras. Dirige además el Centro Victoria Cadarso Team, donde hace terapia individual y de pareja, y también da cursos de desarrollo personal y formación en psicología energética y enneagrama, y talleres del niño interior. También participa como ponente en diferentes congresos y es autora de 7 libros de autoayuda. Las emociones engordan o adelgazan, Destapa tu olla estrés, Botiquín para un corazón roto, Domina tu voluntad y Abraza a tu niño interior. El niño interior encuentra el amor y aplícate el enneagrama, método FACE. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast. Bienvenida. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, yo la verdad que tenía muchas ganas, ya que esto es un podcast de desarrollo personal, de tratar el tema del niño interior que llevamos todos dentro, ¿no? Y que de alguna manera se puso un poco una máscara, una careta para protegerse de esas heridas de la infancia que sufrió. Y me gustaría empezar por aquí, ya que tú eres toda una experta en este tema, que nos contaras un poco qué es esto del niño interior que llevamos dentro y cuáles son estas heridas de la infancia. Pues mira, resumidamente, todos tenemos un niño interior herido, pero también tenemos un niño interior que potencialmente puede desarrollar todas las capacidades que tiene. Y con estas venimos. Lo que pasa es que en función del entorno donde nacemos, pues luego vamos viendo que no terminamos de sentirnos queridos del todo. A ver si me explico. El concepto de niño interior es como una metáfora, ¿no? De que realmente cuando nosotros nacemos venimos, entre comillas, puros, ¿no? Y estamos conectados con nuestra esencia y somos puro amor y amor incondicional. Y lo que pasa es que cuando entramos en contacto con nuestros padres, que lo hacen con su mejor intención, ojo que no estoy criticando a los padres, pues a lo mejor hay un desencuentro entre lo que el niño necesita y lo que recibe. Entonces el niño empieza a sentir pues que a lo mejor no le quieren o no se siente querido como necesita, y entonces eso es lo que va haciendo que vaya generándose una herida de no me puedo mostrar como soy, sino que tengo que adaptarme a lo que ellos quieren, y ahí es donde empieza la herida del niño interior. Entonces puede ser una herida más o menos grande, es decir, que puedo tener unos padres estupendos, pero del todo no me llega su cariño, pero puedo tener unos padres abusadores o negligentes que no me traten bien, y entonces esa herida es mucho más dura, ¿no? Y más fuerte. Pero no hay que pensar que todos, o sea, igual que el pecado original, no hay que pensar que todos los niños tienen una herida muy grande. Es decir, todos tenemos trauma con T pequeña o T acumulativa o T grande, dependiendo de las circunstancias. Pero el niño interior herido es fundamentalmente y resumidamente que no hemos recibido el amor que necesitábamos. Me alegra que digas todo esto porque es lo que tú dices, que no necesariamente se tiene que haber dado una situación traumática, sino que muchas veces nuestros padres, con la mejor de las intenciones, pues cometen pequeñas negligencias que pueden ir un poco pues desde a lo mejor, como tú dices, no darnos el amor que a lo mejor estábamos buscando, muchas veces también desaprobarnos abiertamente, no tener en cuenta un poco nuestros deseos. Entonces, claro, aquí cualquier persona puede pensar, no, si yo he tenido una infancia feliz, bueno, sí, pero es verdad que esas negligencias a lo mejor han estado de alguna manera y eso ha ido conformando un poco cómo eres tú en la adultez, ¿no? Y que tiene que ver también esto a lo mejor con el generar luego diferentes tipos de apego, ¿no? El apego evitativo, el apego ansioso y todos estos tipos de apego. Eso es, precisamente.
O sea, yo empiezo siempre por el principio, ¿no? El principio es que cuando tú estás en el vientre materno, tú eres uno con tu madre y no necesitas absolutamente nada, ¿no? Las sensaciones de unidad, de completud, de que, bueno, pues que estás en paz contigo y con la vida. Pero basta que tú nazcas a que te des cuenta que estoy yo, está mi madre y está la relación entre yo y mi madre. Entonces, ya dependiendo de la relación entre yo y mi madre, va a empezar a formarse tu personalidad, que es tu estructura defensiva para manejar los desencuentros entre tú y tu madre y manejar el dolor que ese desencuentro te produce, porque de alguna manera todos nosotros ansiamos volver a esa sensación de unidad, de completud del vientre materno. Y claro, pasamos de la unidad a la dualidad y a esa tercera fuerza que es la relación entre la madre y el hijo. Entonces, claro, esa relación es la que luego va a conformar los distintos apegos que idealmente, ojalá pudiéramos todos tener apego sano, pero para mí, desde mi punto de vista, aunque la psicología pues dice que hay apego sano, apego insano y dentro de los insanos hay 3 apegos, pues yo creo que, no sé, al menos es mi experiencia, que hay distintos grados de apego insano, ¿no? Pero que el sano es muy difícil de que se dé, porque tendría que nuestra madre entender absolutamente todo lo que necesitamos y eso es imposible, ¿no? Pero bueno, hay distintos grados de apego sano o de apego insano y entonces, bueno, pues eso va a determinar luego cómo me relaciono yo con todo lo demás. O sea, la base que yo establezco con mi madre como un apego de base va a ser lo que yo busco en las relaciones de amistad y sobre todo las de pareja. Entonces, es muy determinante luego esto en nuestra vida. Por eso es tan tremendamente importante que haya una buena comunicación, sintonía, predictibilidad entre la madre y el niño, porque eso no solamente le ayuda a desarrollar su cerebro, sino que también le va a ayudar a desarrollar sus relaciones sanas en un futuro. Sí, y hablando de relaciones sanas, también tiene mucho que ver el tema de las emociones, ¿no? Que culturalmente yo creo que de alguna manera nuestros padres nos inculcan un poco a lo mejor el reprimirlas, porque socialmente a lo mejor a ellos les hace pasar cierta vergüenza, pues eso, que montemos una pataleta en el supermercado o que muchas veces nos caigamos y nos pongamos a llorar y enseguida van a buscarte como, no llores, que no ha pasado nada. Bueno, a ver, no ha pasado nada, el niño se ha caído, o sea, de alguna manera le estás diciendo desde el principio que no está bien, ¿no? No está bien expresar esas emociones de enfado, de tristeza, o incluso también lo que comentas en uno de tus libros, cuando de pequeños tenemos esa necesidad de explorar nuestra sexualidad, a lo mejor de experimentar placer, y eso nuestros padres, claro, de cara a la sociedad, pues lo ven como un poco sucio y desde pequeño a lo mejor te condiciona la idea de que estás haciendo algo malo, ¿no? Sí, es que nosotros vamos creciendo en el proceso de desarrollo y vamos pasando por diferentes etapas. Entonces hay una etapa primero que es de 0 a 6 meses que tiene mucho que ver con el apego inicial. Y entonces si tú tienes un apego inicial más o menos seguro, pues tienes confianza en la vida. Luego vamos de los 6 meses a los 18 meses. Estas son las etapas según Erik Erikson. Y en esa etapa es cuando tú empiezas a andar y a moverte. Y si tus padres pues, te dicen, cuidado niño, que te vas a caer. O no hagas eso, no toques ese enchufe. Entonces el niño va cogiendo miedos que a lo mejor el niño de forma natural no tendría. Y entonces en función cómo te van enseñando a moverte, a desplazarte, a interesarte por las cosas de la naturaleza, que se lleva, pues los niños se llevan las cosas a la boca o quieren tirar cosas para ver cómo suenan, pues depende de cómo tu padre te va educando, pues tú vas dejando de ser tú mismo y esa espontaneidad, esa curiosidad y esa ganas de aventura y te vas como quien dice acomodando a lo que ellos te enseñan. Y luego seguimos y vamos de los 18 meses a los 3 años, que es cuando ya el niño se le ha desarrollado el hipocampo, con lo cual ya empieza a tener más memoria y entonces ya puede empezar a pensar y a darse cuenta que se puede acompañar de sus pensamientos y también es el momento en que quiere marcar sus límites y decir, bueno, por aquí sí, esto no.
Pero claro, si los padres no les van los límites del niño, pues ahí ya tenemos las peleas y las broncas y ahí surge a ver, aquí surge el enfado, propiamente dicho. A ver, el niño se enfada desde que es bebé, pero el enfado tiene que ver con poner límites. Entonces aquí es cuando montan las pataletas que dices tú, porque la confianza o desconfianza se genera pues al nacer, ¿no? Cómo te tratan al nacer. Después, cuando tú empiezas a andar, es la primera vez que tú sientes que eres inadecuado si te corrigen demasiado. Ahí surge la vergüenza. Cuando entras en la etapa esta que te estoy hablando, tiene mucho que ver con el enfado, mi territorio, lo que yo quiero, lo que no quiero, mis límites. Luego voy de 3 años a 6 años, es cuando me llevan al colegio, y también es la etapa de la sexualidad temprana, con lo cual ahí es cuando yo me veo en un grupo de niños y entonces qué rol voy a ocupar yo en el colegio, vamos, en la guardería o en preescolar, qué rol voy a ocupar yo aquí y qué hago, si soy líder, si soy segundón, si me quedo en una esquina, ¿no? Y también es la sexualidad temprana que los niños de forma natural pues exploran y quieren ver lo que tienen las niñas y lo que tienen los niños. Y entonces, claro, cómo se lo corrige el adulto le va a generar una sensación de culpa, de no lo hago, y vergüenza. Entonces vuelve otra vez el tema de la vergüenza, vuelve el tema de la culpa. Luego vamos de los 6 años a los 12 años y entonces esta es una etapa el niño pasa de lo que se llama el pensamiento concreto al pensamiento abstracto y también pasa de estar en un estado más o menos hipnótico a un estado ya más consciente. Y entonces, porque cambia las ondas cerebrales en las que funcionamos en el cerebro de los niños. Y entonces aquí ya empieza a reflexionar sobre lo que me gusta, lo que no me gusta, y empieza a cuestionar. Y entonces es un momento de irse dando cuenta de lo que yo quiero para mí, lo que no quiero para mí, y aquí se puede formar lo que se llama el guión de vida, y ese guión de vida es como la película que te cuentas de lo que va a ser tu futuro. Y aquí ya está bastante consolidada la personalidad, que es, pues como he dicho antes, la estructura defensiva que va a permitir que nos acoracemos para que no nos haga daño el desencuentro entre lo que necesitamos y lo que nos ofrecen, ¿no? Y entonces, bueno, seguimos desde los 12 a los 18, que es cuando o se confirma este guión de vida que teníamos, que hemos formado más o menos a los 7, o justo podemos hacer un giro de 180 grados, ¿no? Entonces nos pasamos a la polaridad opuesta. Y entonces aquí empezamos ya a formar la identidad más asumida, o sea, porque ya es algo que empezamos a decidir nosotros. Pero nuestra identidad propiamente dicha, pues todavía tarda unos añitos. En las chicas a los 21 más o menos, y en los chicos a los 25, y esa sensación de yo soy, pues está más consolidada ahí. Pero pasamos la vida tratando de mejorarnos, ¿no? Algunos, otros pues se quedan como están, hasta que llegamos a la crisis de la mediana edad, y ahí es donde nos cuestionamos todo, que es cuando mucha gente se plantea hacer el trabajo del niño interior y revisitar su historia para ver cómo he llegado yo hasta aquí, por qué he hecho lo que he hecho, por qué no me gusta lo que estoy haciendo. Y ese es un momento muy crucial de conciencia, de verdaderamente estoy haciendo lo que quiero, no lo estoy haciendo lo que quiero seguir así, no quiero seguir así. Y es cuando mucha gente se plantea, pues eso, voy a tratar de entender cómo he llegado yo hasta aquí. Sí, me alegro mucho que digas todo esto porque me resuena muchísimo. Yo cuando inicié un poco mi proceso personal, ¿no? De crecimiento personal, me di cuenta, también un poco en relación a lo que tú dices en tus libros, que los niños tienen como niños adultos tenemos 3 necesidades básicas, ¿no? Que son como de seguridad, de amor y un poco de independencia, de autonomía. Y también todo esto cuando entras un poco en el eneagrama, empiezas a descubrir como las triadas y te das cuenta de que todo está relacionado. A mí, por ejemplo, en mi caso particular, fue como una iluminación darme cuenta, yo pertenezco a la triada mental, y darme cuenta de esa parte, ¿no? De la seguridad, de que muchas veces a lo mejor nuestros padres
pues de alguna manera como que los mentales somos muy intuitivos, enseguida vemos como incongruencias, nos queremos explicar un poco el mundo, y cuando les pillamos en alguna renuncia o que no nos queda del todo claro lo que es real con lo que nos están contando, ahí como que nos confunden un poco, ¿no? Porque es como, jolín, para mí esto es evidente, pero por otra parte mis padres, que son mis figuras de referentes básicas, me están diciendo lo contrario. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, sí me gustaría que fuéramos un poco revisando esas triadas, esas necesidades, y que fueras comentando un poquito cómo influye esto en la personalidad del niño en función de las distintas combinaciones que recibimos cuando somos pequeños, porque a lo mejor puedes recibir más amor, pero un poco menos de independencia y autonomía, o puedes tener más autonomía, pero menos seguridad. Entonces, ¿cómo va todo eso conformando la personalidad de los niños? A ver, yo no lo veo exactamente así, pero o sea, yo lo que veo es, primero de todo, lo que más determina es el apego, ¿no? Porque el apego va a ser ya cómo empiezas tú a relacionarte, y la vida es relación, ¿no? O sea, nos estamos continuamente relacionando con nosotros mismos y con los demás. Entonces, eso va a determinar muchas de nuestras experiencias, y nuestras experiencias van a conformar nuestra personalidad, ¿no? O sea, yo tengo una experiencia, eso me genera una emoción, y esa emoción, si no la sé manejar, porque nadie nace sabiendo cómo manejar las emociones, hace lo que puede para que no le duelan, ¿no? Porque las emociones en realidad lo que son indicadores de que hay que atender a algo. Entonces, cada emoción tiene una función, y si conoces qué funciones tiene la emoción, entonces puedes tratarla adecuadamente, y eso va a hacer que tú te sientas bien, ¿no? Pero entonces, lo primero están los apegos, después de los apegos estarían cómo tú te sientes, ¿no? Y entonces eso es cómo tú te sientes, es o sensación sentida, o emoción, o percepción, que la puedes hacer también. Ahora se está estudiando que hay lo que se llama la neurocepción, y la neurocepción es la detección del peligro. Entonces, bueno, pues de estas sensaciones, emociones, percepciones, se puede decir que se corresponden con los tres cerebros, que es el cerebro reptiliano, que capta más la sensación de peligro, el cerebro límbico, que tiene más que ver con las emociones sociales, ¿no? Con las emociones primarias y las sociales. Las sociales son pues la culpa, la vergüenza, la envidia, los celos, ¿no? Y entonces, porque cuando tú entras en sociedad, se te activan las emociones sociales. Cuando tú estás contigo mismo, se te activan más las tuyas propias, primarias, que son miedo, enfado, tristeza y alegría, ¿no? Entonces, hay que ir distinguiendo el tipo de emociones. Entonces, idealmente, todos nos gustaría estar vibrando en las emociones que se llaman positivas, que son la alegría, la curiosidad, el interés, la serenidad, la empatía. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto, este cóctel de emociones que tú no sabes manejar, pues entonces intervienen lo que se llaman los mecanismos de defensa. Entonces, los mecanismos de defensa te defienden de sentir el dolor que te producen el no saber manejar las emociones adecuadamente, porque no te han enseñado. Porque, como tú decías antes, hay familias que reprimen la emoción de miedo, hay familias que reprimen la emoción de enfado, hay familias que reprimen la emoción de tristeza. Entonces, tú tienes la capacidad de manifestar las emociones, pero cómo las manifiestas va a depender de la educación de tu familia y cómo se manejan en tu familia, porque si no, tú vas a sobresalir, ¿no? Y vas a ser pues como un clavo que sobresale a que le quieren dar con el martillo. Entonces, pues al final te terminas acomodando, pero claro, tú no eres como los demás, cada uno es un ser único, individual, entonces tiene unas emociones. Entonces hay tipos de personalidad que luego se ven que tienen más sensibilidad al enfado, hay tipos que tienen más sensibilidad a la tristeza, y hay tipos que tienen más sensibilidad al miedo. Esto empezaría a conformar las tríadas del eneagrama, ¿no? Que en el eneagrama, que es una tipología de personalidad que es para mí la mejor herramienta de desarrollo personal que existe y de inteligencia emocional, pues puedes ver muchos factores en el eneagrama. Puedes ver, pues eso, las tríadas que se corresponden con los tres cerebros, y entonces es que todos tenemos una parte más visceral, más sensación sentida, más corporal.
Todos tenemos una parte de necesidad de vínculo, necesidad de conectar con el otro, necesidad de sentir que el otro, que gustamos al otro, que podemos vincularnos con el otro, y todos tenemos una parte que queremos entender el mundo, saber qué lugar ocupamos, saber qué tenemos que hacer, necesitamos orientación y como estructura. Entonces esas son, como que dice, para mí las necesidades básicas, que conforman parte de lo que yo llamo, que esto es un desarrollo que hice yo, ¿no? Que encontré que hay 3 guiones de base de un autor que se llama Claude Steiner, que hablaba de que nosotros nacemos con ganas de disfrute, nacemos con ganas de relación y nacemos con ganas de entender el mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que como no nos dejen disfrutar, pues entonces tenemos un guión de base de no disfrute, de no me dejan disfrutar. Si no nos dejan expresar amor y sentir amor, pues tenemos un guión de base de desamor, de no amor. Y si no hemos entendido, porque no nos han explicado, porque nuestros padres son incongruentes y los niños son muy perceptivos y captan que a lo mejor les están diciendo una cosa y haciendo otra, entonces tenemos un guión de miedo a la locura, porque yo siento una cosa y me dicen otra, y yo estoy viendo algo y me están diciendo que no, con lo cual no me cuadra, ¿no? Entonces, con esos guiones, con esa manera de manejar las emociones, con esos guiones y con las experiencias que nos van pasando en base a cómo filtramos la realidad desde esos guiones y desde esas emociones, pues claro, vamos generando una coraza para que no nos duela todo esto que está ahí, que no sabemos manejar. Porque, a ver, que somos muy pequeños y que no nos han explicado. Si nos explicaran inteligencia emocional al colegio, otro gallo cantaría, ¿no? Y si nos explicaran que hay distintas formas de percibir la vida, pues entonces a lo mejor no trataríamos de cambiar al otro, sino que aceptaríamos al otro como es, ¿no? Y entonces así se va conformando la personalidad, y en el eneagrama se habla de 9 tipos de personalidad, ¿no? Y entonces 9 tipos de personalidad que están divididos en 3 tríadas, pero que hay muchas combinaciones, muchísimas combinaciones, y entonces esas combinaciones al final dan una persona individual, irrepetible, única, original, y entonces es las distintas combinaciones de los factores, ¿no? Pero hay muchos factores. La verdad es que es una cosa que me fascina el eneagrama y disfruto muchísimo dando clases de eneagrama, porque hay factores, pues si funcionas más desde el estado yo padre, desde el estado yo niño, desde el estado yo adulto, si eres más masculino, eres más femenino en tu forma de abordar las cosas, o eres masculino femenino, si pues eres más de dar o eres más de recibir, o sea que hay tomadores, hay igualadores y hay dadores. Entonces, bueno, hay un montón de factores que combinados, pues te pueden tener estudiando eneagrama 5 años, ¿no? O algo así, que es lo que yo hago, ¿no? Que tengo cursos que dan pues 5 años de eneagrama, porque vas cada vez profundizando un poco más y un poco más y un poco más. Y bueno, es fascinante, a mí me parece la cosa más interesante que hay. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que engancha además, que a lo mejor hay veces y hay personas a las que les cuesta identificarse, pero una vez te identificas y empiezas a leer, tienes para rato lo que tú dices y descubres cosas que dices, madre mía, me da un poco de... Porque hay gente que yo pienso que lo ve como si esto fuera el horóscopo o algo así, que hay mucho de... Pero para nada, o sea, no sé hasta qué punto esto tiene una validez científica también o no. A ver, todavía el eneagrama no empezó como un estudio científico, como puede ser la psicología científica de la universidad, ¿no? Empezó como, pues, desde los seres humanos siempre estamos observando, ¿no? Para buscar patrones, para poder tener sensación de predictibilidad, porque si no tienes miedo de lo que puede pasar, ¿no? Si una persona es impredecible, pues a ti eso te genera ansiedad, ¿no? Pero si una persona es predecible porque ves que tiene un comportamiento más o menos estable, excepto cuando estamos estresados, que entonces ya no somos tan predecibles, ¿no? Pero el ser humano siempre busca, pues eso, entender, ¿no? Y tipologías de personalidad ha habido desde que el mundo es mundo. Lo que pasa es que el eneagrama, pues empezó como más bien, pues eso, observaciones, filosofía y demás,
Y ahora sí que hay distintas personas que se están ocupando de darle un punto más científico. Pero realmente todo lo que tiene que ver con el ser humano, todo lo que tiene que ver con la psicología, el hacer estudios científicos, pues sirve para generalidades, pero cada persona es única e irrepetible, sí que hay patrones universales, pero al final es la combinación de muchos factores lo que va a dar a una persona individual y única, aunque tenga una estructura que sí que puede ser, que esa estructura puede ser pues tu tipo de personalidad que te hace más o menos predecible, pero siempre puedes no ser del todo predecible. Entonces, ¿qué pasa? Que, a ver, como todo en la vida, tú puedes usar un martillo para construir o para destruir. Entonces, si tú usas el eneagrama para meter a alguien en una casilla y decir, claro, como eres un 2, entonces tú ayudas para que te den algo a cambio. Eso es un estereotipo fatal que no aporta nada y que lo único que va a hacer es generar estereotipos negativos. Entonces, ahora, si tú entiendes que el 2 nace como un niño expresando amor, pero no recibe el amor que expresa, entonces no entiende que no es una cosa pensada, es una sensación sentida, no entiende que no le den el amor que necesita, entonces le caben dos posibilidades, pues pedir más amor o empezar a dar amor, que es lo que hace el 2. Y entonces da amor, pues como puede, pues ayudando, pues siendo amable, pues siendo cariñoso. Entonces eso va generando que si es bien recibido, pues va generando ese tipo de personalidad. ¿Por qué? Porque si tú haces un comportamiento y recibes refuerzo, pues lo repites. Si haces un comportamiento y recibes castigo, pues no lo repites. Y entonces el tipo de personalidad se va formando en función del entorno en el que tú estás, porque nosotros nacemos con un temperamento que tiene 3 rasgos básicos, ¿no? Pues soy más activo, menos activo, más sensible, menos sensible, más introvertido, más extrovertido. Punto. Y todo lo demás es desde esos 3 rasgos, yo filtro, pero son las relaciones con los demás las que va a determinar el tipo de personalidad que yo desarrollo. Entonces, claro, aquí el tema está en que una vez que ya lo he desarrollado, pues ya han sido muchos años de condicionamiento, entonces es difícil que yo cambie mi tipo de personalidad, pero por suerte en la escuela de Enneagrama de Riso y Hudson, que es la que yo represento en España, también se habla de niveles de desarrollo. Entonces, tú puedes ser un tipo de Enneagrama sano, y entonces pues manifiestas pues comportamientos desde el amor y desde la colaboración y desde la comprensión del otro, o puede ser un tipo de eneagrama en un nivel medio, que estás compitiendo con los otros para ver quién se lleva, quién toma más del otro, ¿no? o de la vida, o puedes estar en un nivel de desarrollo malsano y entonces ahí empiezas a demostrar trastornos de personalidad. Entonces, por suerte, esta línea de eneagrama pues te manifiesta que tienes la posibilidad de crecer, desarrollarte y ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? Cuando hay otras que es que ya te meten en una casilla y dices, como eres un 2, pues entonces tú tienes orgullo. Y como eres un 3, pues eres vanidoso. Y como eres un 4, pues eres envidioso. A ver, eso es una reducción, ¿no? Entonces, el eneagrama se puede estudiar, pues como he dicho, constructivamente o destructivamente. Yo conozco bastante de astrología y no se parece en nada, porque el eneagrama tú puedes en tu relación y preguntando, interesándote, saber qué tipo de personalidad es el otro, y con astrología tienes que hacer una serie de combinaciones numéricas y demás para saber dónde estaba la luna cuando tú naciste, y dónde estaba Plutón, y dónde estaba Mercurio, y dónde estaba tal, porque eso es una astrología seria, porque lo que dicen los horóscopos lo puede hacer cualquiera. Se inventa una cosa, pone ahí, a los Géminis le va a pasar no sé qué. Y vamos, eso y nada es nada. Entonces, no, o sea, mucha gente me pregunta, ¿y qué relación hay entre el eneagrama y la astrología? Pues ninguna. O sea, es decir, que la única relación que hay es que la astrología también da tipos de personalidad, pero mucho más individualizado cuando se hace bien, y el eneagrama también da tipos de personalidad, pero no tienen en cuenta las mismas cosas. O sea, sí tienen en cuenta las mismas cosas porque el ser humano es el ser humano, pero no se ve de la misma manera. Así que ese es el tema.
Sí, me alegro que hagas todas estas consideraciones porque yo pienso que ahora lo del eneagrama está como muy de moda y es un error un poco identificarse solamente o por comportamientos. Hay que ir un poco más, pues eso, lo que a la pasión también, ¿no? Y muchos de estos test que yo digo que pueden ayudar de primeras a lo mejor, pero no quedarte en eso, porque muchas veces las puntuaciones que sacas pues no tienen por qué ser concluyentes, muchas veces no nos conocemos del todo bien, respondemos un poco pues por lo que nos gustaría más que por lo que somos. Entonces, esto la verdad que tiene tela y es un conocimiento que hay muchísimos libros, hay hasta una asociación también, o sea que da para mucho. Sí, Y nosotros hemos hecho un test del eneagrama de 21 preguntas, porque si no, también los test de eneagrama con 145 preguntas, la persona para cuando van por la 100 ya están aburridos, ¿no? Entonces, pero yo les digo, o sea, es que los test son más o menos fiables, pero el tema no es ese, es que si tú no te conoces, como tú has dicho, puedes responder el test como te gustaría ser o como te han dicho los otros que eres o como tú realmente, si te conoces, eres, y entonces, claro, puede dar mucho fallo. Entonces, hay gente incluso que toma el test varias veces y le salen cosas diferentes. Entonces, claro, es que tienes tú que pensar realmente como yo puedo hacer todos los comportamientos, o sea, es decir, ¿qué es lo que hago más? ¿No? Y una manera de tomar muchas veces los test es pensando cómo reaccionarías tú con 25 años, que es más o menos cuando estás haciendo los extremos, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a la gente, a ver, cuando tú tomes un test de eneagrama, no como tú eres ahora, porque a lo mejor te has desarrollado y ya has integrado cosas, sino cómo lo contestarías con 25 años, ¿no? Entonces, piensa así y eso te ayuda más a pillar los sesgos de tu personalidad, porque claro, es más fácil identificar tu tipo de personalidad por lo negativo que por lo positivo, pero todos tenemos todo. interesante lo de los 25 años, le daré una vuelta porque no lo había pensado nunca. Y volviendo un poco a lo del niño interior que llevamos dentro, Victoria, quería preguntarte también por ese tipo de creencias limitantes que muchas veces surgen en nuestra infancia, del no soy, no sé, no puedo, y que tienen que ver pues un poco el no soy a lo mejor con la identidad, ¿no? Del individuo, el no sé o no puedo, muchas veces también porque nuestros padres, de nuevo, con la mejor de las intenciones, han querido enseñarnos cosas, pero viendo muchas veces que tardábamos en aprenderlas, han terminado un poco por hacerlos ellos mismos, por falta de paciencia a lo mejor, y al niño a lo mejor le puede haber quedado esa idea de, bueno, no sé lo suficiente, ¿no? Claro, es que nosotros aprendemos de varias maneras. Aprendemos fundamentalmente copiando modelos, ¿no? Entonces tenemos al modelo de papá, de mamá y de los hermanitos, ¿no? Entonces luego están los modelos de los profesores, de los compañeros, entonces vamos copiando modelos. Entonces, claro, si tenemos unos modelos que la manera en que nos enseñan es diciendo, que es lo más típico, sobre todo todavía en la mayoría de las sociedades, ¿no? De, no, así no, en vez de decir, se hace así, ¿no? Entonces, como nos han enseñado muchos con el refuerzo negativo, pues entonces la sensación que nos ha quedado es de que no somos inadecuados. Entonces, inadecuados, cuando tenemos esa sensación de inadecuación, lo que hay de base es una gran cantidad de vergüenza. La vergüenza tiene que ver con el reflejo que te han hecho los otros de ti, porque tú estás aprendiendo quién eres en función de lo que los otros te dicen que tú, cómo te ven. Porque claro, tú no te ves en un espejo. Ahora con el Zoom nos estamos viendo mientras que estamos hablando, ¿no? Y entonces esta es la primera vez que tú dices, bueno, pues yo me estoy viendo lo que estoy diciendo y me estoy viendo como me están viendo, pero normalmente esto no es normal. Entonces, ¿qué pasa? Que te ves a través de los ojos del otro. Entonces, si tus padres, por lo que sean, pues no les gusta tu forma de ser, pues quieren que tú te adaptes de determinada manera, pues quieres que hagas las cosas de una forma, cuando tú quieres expresar otra, tú la sensación que tienes es no me aceptan como soy, no les gusto como soy, y eso te lleva a no sentirte bien contigo, porque si los otros te están reflejando que no les gusta como eres, pues entonces tú empiezas a sentirte mal. Entonces tu auténtico ser se esconde y sale tu falso self, que es el que se acomoda a esa familia, mientras que estás bajo su responsabilidad. O sea, entonces date cuenta que estamos 18 años que tiene alguien el poder sobre nosotros, ¿sabes? Entonces, claro,
es como tienen el poder sobre nosotros y yo no me puedo escapar de casa, tengo que aguantarme. Entonces mi auténtico ser se esconde y sale mi falso self. Mi falso self es mi estructura defensiva, mi personalidad, que puede ser una personalidad más o menos sana. O sea, es decir, si yo vivo en una familia muy disfuncional, tendré una personalidad para luchar contra esa familia que puede no ser tan sana porque es una personalidad defendida. Pero si yo vivo en una familia más o menos sana, pues tendré una personalidad más o menos sana porque mi estructura defensiva será más flexible. Entonces, todo esto tiene que ver con los demás. Entonces, por eso lo más importante de nuestra vida son las relaciones, cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Porque esto es lo que va determinando al final nuestra sensación de nosotros mismos. Hasta que llega un momento en nuestra vida que decimos, no todo el mundo lo hace, a ver, no me gusta cómo estoy sintiendo. Entonces yo quiero tomar las riendas de mi vida. ¿Qué puedo hacer para conocerme, para saber qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero? Y entonces en psicología, en algunas líneas de psicología se dice que tenemos que hacer lo de matar al padre, que no es literal, es separarte de papá y mamá y decidir quién eres tú sin ese acondicionamiento de papá y mamá, porque papá y mamá lo habrán hecho lo mejor que han podido, pero tienen otra cultura, otra forma de ver la vida, otras circunstancias, otro contexto y otra educación. Entonces no podemos seguir siendo papá y mamá. Tendremos que empezar a ser nosotros mismos, les guste o no les guste. Pero claro, como hay luego un tema de lealtad para con los padres, pues entonces eso genera un montón de tensiones y claro, son cosas que uno tiene que ir desmenuzando y haciendo lo posible para sentirse bien consigo mismos. Sí, totalmente. Todo esto tiene que ver con lo que tú dices de cómo nos relacionamos en familia, ¿no? Y es que pues habrá familias para las que los niños habrán aprendido que cada vez que traían una medalla o un sobresaliente a casa, pues eran como bien recibidos. Entonces era una manera de agradar a los padres, ¿no? Otros que a lo mejor les han hecho creer que el mundo es un lugar peligroso porque cada vez que se intentaban subir a un sitio, ay, cuidado que te vas a caer o ten cuidado, no vayas a perder el móvil o otros para los que les hayan hecho creer que el mundo es un lugar injusto y que hay que ser honrados y personas a lo mejor que han sido con sus hijos muy implacables, ¿no? Que les han inculcado mucho el tema del perfeccionismo. Entonces estas cosas a lo mejor en las que en el día a día no pensamos, pues sí van condicionando obviamente cómo somos de pequeños. Y también en ese sentido me interesaba un montón tu historia, ¿no? Cuando la contabas, de decir, yo al principio no pensaba en ese tema de la niña interior, pero después me fui dando cuenta, ¿no? Analizando en mi pasado cómo yo había crecido, que no había tenido muchas relaciones a lo mejor con mis iguales de pequeños, pues porque por mi situación familiar pasaba más tiempo en casa con mi hermana y eso me llevó pues a lo mejor a relacionarme más con los adultos y a ver que lo que hacían los niños eran cosas como de, pues eso, tonterías y qué interesante, ¿no? O sea, ¿en qué momento te das tu cuenta de todo esto? A ver, la vida es como muy curiosa, ¿no? Porque yo empecé la carrera de económicas en vez de la carrera de psicología. Entonces, ¿qué pasa? Que fue un año en que el gobierno decidió empezar el curso en enero y entonces me pude cambiar a psicología. ¿Y por qué me cambié a psicología? Pues porque en el fondo ya andaba más perdida que cualquiera, ¿no? Y entonces eso es lo que hizo que yo empezara la carrera de psicología, que no me sirvió para aclararme nada, porque la carrera de psicología realmente no te ayuda a gran cosa. O sea, es decir, sí hay mucho experimento y muchos conceptos y muchas teorías y demás, pero no te ayuda a lo que tú quieres, ¿no? Que tú quieres, pues, saber cómo manejar tu vida. Entonces, cuando salí de la carrera, pues la verdad es que seguía igual de perdida. Y entonces busqué a ver qué máster sabía. Y el máster que había entonces era uno sobre el estrés. Y eso era un bodrio horrible. Y dije esto no lo estudio yo ni para atrás. Bueno, pues nada. Entonces, da la casualidad que yo estudiaba la carrera y trabajaba en una empresa norteamericana, en una universidad americana en España. Entonces, viajé a Estados Unidos y cayó en mis manos el libro del Eneagrama. Entonces, cuando justo había salido el libro de Don Riso, que se llamaba Personality Types, tipos de personalidad. Y entonces cogí ese libro y dije, anda, pero si esto explica mucho mejor la vida que esto que yo he estudiado 5 años de carrera de psicología que no me han servido para nada.
Y entonces, bueno, pues empecé a estudiar eso y entonces, por suerte, tengo la ventaja de que yo estoy en un colegio inglés, con lo cual hablo inglés y entonces empecé a tirar de libros, ¿no? Y a tirar de libros y libros y entonces empecé a irme interesando poco a poco por distintas cosas y entonces cayó en mis manos otro libro que era un libro de Paul Gerlin, que es el focusing, que es un tipo de terapia que es enfocado en el cuerpo. Y entonces me dije, uy, qué interesante es esto. Y ponía que había un representante en España, que era Carlos Alemany, y entonces que estaba en la Universidad Autónoma. Y entonces le busqué y entonces empecé a ver que en España sí que había formación en psicoterapia humanista, que son los jesuitas los que son los líderes en psicoterapia humanista. Y entonces me formé en la Universidad de Comillas. Y entonces en la Universidad de Comillas empecé con esto. Bueno, pues fue una línea de psicoterapia que a mí me fascina, porque es una línea de psicoterapia más positiva, más cercana, más relacional, ¿no? Y entonces, así, pues terminé con un psicólogo norteamericano que ha sido el que más me ha marcado a mí, que se llama Richard Erskine, y pues era un analista transaccional que luego hizo una línea que se llama psicoterapia integrativa. Y entonces hacía unos talleres en los que íbamos psicólogos y hacía terapia en individual, en grupo. Es decir, hacía terapia una persona y todo el grupo, que éramos todos psicólogos, lo veíamos, ¿no? Y entonces yo pues veía, o sea, es decir, que aunque ya había hecho terapia y ya me había formado en terapia en la Universidad de Comillas, pero había sido más teórico, o había sido teórico práctico, pero no había sido tan profundo. Entonces aquí, pues los psicólogos salían y contaban historias tremebundas de su infancia. Y entonces esto, pues yo no me veía identificada, entonces me veía lejos. Pero un día salió una compañera mía que tiene más o menos mi misma estructura de personalidad y entonces se me despertó todo lo que yo llevaba dentro y dije, oh cielos, lo que no he trabajado, lo que no he entendido, lo que no tal, y ahí empezó todo mi camino de ya tenía mucho conocimiento, pero no tenía la experiencia, no lo había sentido. Y no fue hasta que yo no conecté con la sensación sentida que pude hacer el cambio. Y es que esto es muy importante. Podemos leernos un montón de libros, podemos hacer un montón de terapias, pero si no tocas con la emoción, no tocas con la sensación sentida, no tocas con el dolor que está ahí en el fondo y no lo expresas, eso puede seguir ahí toda la vida y te mueres sin haberlo trabajado y te mueres defendido y rígido porque estás defendiéndote de ese dolor que hay ahí dentro y hasta que no destapé el dolor, pues no me cambió como persona. Entonces, ese es como yo fui llegando. Y justo todo el trabajo que hacía Richard era el trabajo, no le llamaba así, pero era el trabajo del niño interior. Era revisitar la historia, ¿no? Y ese es el tema. Sí, lo que tú dices, estoy muy de acuerdo que al final hay mucha teoría, pero hay que integrarla, hay que mojarse y meterse ahí al fango y al barro. Y la verdad que, bueno, es súper interesante todo lo que nos cuentas, Victoria. Yo seguiría hablando de este niño interior porque creo que hay para rato. Pero bueno, vamos a ir cerrando un poquito y sí me gustaría que antes de irnos contaras un poco qué estás haciendo ahora, en qué momento de tu vida estás, dónde pueden seguirte la gente que nos esté escuchando, dónde te pueden encontrar. Pues mira, lo que estoy haciendo ahora se corresponde a la etapa del desarrollo en que uno se encuentra, ¿no? Cuando uno ya es más mayor, entonces va viendo qué es lo que realmente valora, ¿no? Y es cuando uno quiere aportar a la sociedad. Entonces es cuando uno quiere, pues, lo que ha aprendido y lo que le ha ayudado a salir adelante, pues que otros puedan hacerlo y no sufran tanto y no tengan que pasar por lo que uno ha pasado, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo bueno que tengo yo es que trabajo en lo que me gusta y entonces que disfruto muchísimo en lo que me gusta. Entonces, ¿qué me gusta? Pues me encanta lo del niño interior, hacer los talleres del niño interior y ver cómo la gente cuando se integra toda su historia, pues cambia y tiene una sensación de coherencia interna importante y se siente mejor consigo mismo.
esto es una de las cosas que hago. Luego, la línea en la que yo me formé, además de psicoterapia integrativa, fue psicología energética, y es como hay maneras de liberar las emociones sin tener que sufrir tanto, y entonces, bueno, pues facilitar procesos de cambio más rápidamente que otras líneas de psicoterapia, que he estudiado 8, o sea, que sé de lo que estoy hablando. Entonces, bueno, pues eso también es otra cosa que me encanta, y doy formación en psicología energética. Pero posiblemente lo que más me fascine, porque creo que es lo que más hace que tú puedas irte apropiando de tu ser, ¿no? Es enseñar eneagrama, ¿no? Y entonces yo, pues otra de las cosas que hago es enseñar eneagrama. Y entonces hago 5 años de eneagrama. Hago primero de eneagrama, que es autodescubrimiento, segundo de eneagrama, que es autoconocimiento, tercero de eneagrama, que es autorrealización, luego hago profesor de eneagrama, eneagrama para uso profesional, y luego he desarrollado junto con un amigo, se llama Pedro Espadas, el eneagrama, el método FACE, que es una manera de cómo hacer el proceso de cambio a través del eneagrama. Entonces, eso es lo que yo hago, ¿no? Y en lo que yo paso tiempo, porque con cada clase que doy, con cada terapia que hago y con cada formación que hago, yo me siento viva y que estoy aportando algo a la sociedad, y que estoy ayudando a personas a que se sanen. Y cuando me vienen y me dicen, es que me has cambiado la vida, digo, bueno, te la has cambiado tú, pero yo he participado del proceso, ¿no? Y es precioso. Entonces, a mí me encanta ver cómo las personas pues crecen y se desarrollan y sale la mejor versión de sí mismos. Pero eso sí, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha compasión, con mucha comprensión y con aceptación incondicional, no juicio, y mucha empatía, ¿no? Y eso es lo que es la línea más humanista, y es así como me gusta a mí desarrollar las terapias y los cursos y todo. Entonces es fascinante ver cómo la gente, cuando la tratas con cariño y la comprendes y no la juzgas y demás, cómo se abren, cómo crecen, cómo florecen, ¿no? Y bueno, pues eso es a lo que me dedico ahora, ¿no? Hacer cursos, terapias, escribir libros, que por ahora no tengo muchas ganas, pero ya tengo 3 más, o sea que ya tengo 3 más ahí que los daré en su momento, ¿no? Pero escribir libros y bueno, pues participar en todos los eventos que pueden ayudar a que más personas conozcan estas cosas y bueno, crezcan con ello. Qué bonito. La verdad que esto tiene mucho que ver con el propósito. Está claro que tú has descubierto desde hace tiempo el tuyo, y lo que tú decías, o sea, es maravilloso poder aportar un valor añadido a la sociedad con lo que cada uno mejor sabe hacer, ¿no? Y eso que le apasiona. Yo desde aquí darte las gracias. De verdad ha sido una charla muy bonita. Y creo que ha podido aportar muchísima luz a la gente que lo esté escuchando. Así que 1000 gracias, Victoria, y a todos vosotros, pues muchas gracias también por estar ahí. A ti, Miriam, por invitarme, y bueno, pues encantada de haber participado en esta charla.